noche en Génesis capítulo 2 del verso 15 en adelante. Gloria al Señor, aleluya. Gloria a Dios. Cuando lo puedan tener, pues me dicen un amén o un gloria a Dios. Iniciamos predicando la palabra. Génesis capítulo 2, verso 15. Gloria a Dios. Un amén. Amén. Y ellas dicen así: tomó pues, ponga mucha atención, amado. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que labrara y los guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y en lo adelante seguiremos leyendo más citas, pero hasta ahora vamos a dejarlos ahí. Y vamos a dejarle por tema, ponerle tema a esta palabra: procura que Dios te hable, aunque sea para corregirte. ¿Cuál es el tema? Amén. La palabra procura muchas veces se trata de algo que usted anhele, ¿verdad? Que usted busque, que usted quiera. Nosotros como cristianos debemos de querer que Dios hable a nuestra vida, aunque sea para corregirnos. Amén. Debemos de querer tener ese diálogo, que Dios nos hable. Amén. Que Dios hable a nuestra vida. Que no nos quedemos, no, que yo estoy bien. No, no. Si estamos mal, que el Señor hable, aunque nos ponga amonestación, aunque nos corrija, pero que hable. Amén. Y aquí estamos viendo, según la palabra que dice el 15, que Jehová Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto. Registra la palabra, gloria a Dios, que de allí él le dijo que podía comer de todo. También le dijo que podía labrarla. ¿Qué es la palabra labrar? Trabajarla. Dios bendiga a la hermana Zuna. Pero muchas veces hemos oído que el trabajo es el castigo del hombre. Pero entonces, cuando lo puso, en el principio, cuando lo puso, le dijo que tenía que labrar la tierra, o sea, que tenía que trabajarla, y ahí todavía no estaba la caída. Y le dice que la protegiese. ¿Qué protegerla? Cuidarla. Jehová Dios de los ejércitos crea al hombre, pero vemos que no lo deja así, sino que le crea un espacio, le crea un lugar donde todo lo que el hombre necesitaba estaba ahí. Todo. Y lo hizo mayordomo de todo. Todo lo que había allí estaba en sus manos. Mire bien a su hermano y dígale: tenía de todo. Muchas veces la persona habla de donde dice soyugar, era como de que para que conquistara. Nadie puede conquistar lo que ya le han entregado. Ya él tenía
esa tierra ya él no se la estaban entregando para que la conquistara, se la estaban entregando para que la trabajara, para que la cuidara y para que la administrara. Él era el administrador de todo lo que Dios estaba poniendo en su mano. ¿Dónde estuvo entonces el problema entre el hombre y Dios? Cuando el hombre quiso tocar más allá de lo que Dios le había entregado. El hombre tenía para alimentarse de todo lo que había ahí, pero hay un problema y es que el hombre siempre quiere más. Y el hombre siempre quiere tocar lo que dice Dios que no toque. El hombre es atraído por lo prohibido. Porque a este hombre se le dijo que de todo árbol, ¿cómo que dice? De todo árbol plantado podía comer. Pero menos no podía comer del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Pero ¿qué sucede? Con la palabra Dios creó al hombre. Pero con la palabra también la serpiente antigua, Satanás, también quiso destruir al hombre. Y la serpiente, sabiendo que la mujer era algo fácil, no fue a atacar al hombre. Pero usted sabe por qué fue más fácil atacar a la mujer que al hombre, porque el hombre era que tenía el mandato directo. Por lo tanto, tu iglesia debe de tratar de tener un mandato directo con Dios. Tú debes de leer la Biblia tú no debes nada más de quererte alimentar de 1 o 2 horas que se dé la palabra en la iglesia, ya que la semana tiene 100 y pico de horas, como algunas 160 horas, y tú no puedes depender solamente de lo que se habla aquí, sino que debe tener un alimento como directo de la palabra de Dios. La serpiente siendo astuta, se llega a la mujer. Porque es muy difícil llegarse a alguien, Romé, que tiene el mandato directo de Dios. Porque la palabra directa no pierde su sabor, no pierde nada. Pero cuando la palabra sale de una segunda boca, ya no es lo mismo. Usted puede adorar a Dios y se llega a ella y se le acerca y le dice: con que Dios te ha dicho a ti, aleluya, con que Dios te ha dicho a ti que no comas, ñera. No, eso no es así, muchacha. Al contrario, el día que tú comas, mejor tú vas a ser como Dios. Ahí fue otro problema. ¿Qué es lo que el hombre quiere? Ser Dios. El hombre quiere llegar a donde Dios, pero el hombre no quiere llegar donde Dios por la vía que dice la Biblia. El hombre quiere llegar a donde Dios a su manera. ¿Cómo que el hombre quiere llegar a donde Dios? A su manera. Y cualquier palabra que se hable, que le diga al hombre que va a ser como Dios, el hombre la va a querer aceptar. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. El hombre tiene una identidad, pero Satanás se la quería quitar. Cuida tu identidad. Cuida la identidad que tú tienes con Dios. Porque el enemigo, que el Señor los reprenda, anda detrás de esa identidad. Pero ¿por qué el hombre nacido de mujer está fácil a perder su propia identidad? Porque el hombre se quiere mover solo. Y una imagen y una semejanza es algo que se parece a lo real. ¿No es así?
¿Y quién es lo real? Dios es lo real. ¿Y qué somos nosotros? Una imagen de Dios. ¿Y qué somos nosotros? Una semejanza de Dios. Por lo tanto, nosotros somos como una sombra. Y la sombra se mueve sin el que está al lado que está dando la sombra. Entonces el hombre tampoco se puede mover sin Dios. El hombre tampoco se puede mover sin Dios. Porque el día que el hombre se mueva sin Dios, ese mismo día llega el fracaso a ese hombre. Si usted se para ahí y se forma una sombra, esa sombra se va a mover solamente cuando usted se mueva. No se puede mover la sombra sola. Por lo tanto, lo que tú tienes es el aliento de Dios. Lo que tú tienes es la respiración de Dios. Y el día que pierda ese aliento de Dios, y el día que pierda esa respiración de Dios, ahí mismo tú tienes problema. Porque te está moviendo solo. Y entre el diálogo entre la serpiente y la mujer, ella flaquea un poco y ella le dice, de todo árbol podemos comer. Pero oye, la palabra que leímos dice, porque ciertamente, ¿qué tenía esa palabra? Peso. La palabra ciertamente es una palabra que tiene peso, que tiene ¿qué? Sentencia. ¿Qué es lo que tiene esa palabra? Sentencia. Ella no le dijo a Satanás, el Señor dijo que de todo podíamos comer, pero que del árbol del bien y del mal no podíamos comer, porque ciertamente el día que comiéramos de él vamos a morir. No se lo dijo así. Y en la forma de hablar, como usted hable, así es que usted va a ser recibido. La palabra, usted puede quererle decir a una persona te amo, pero depende cómo lleve el tonante de la palabra, es que va a tener el efecto. En la forma que ella le habló, el enemigo vio que debilidad, flaqueza. Y por eso que entonces él le dice, no, eso no es así. Usted no ha visto a veces la muchachita que un tipo la enamora y si ella se le pone en reto, ellos tienen que esperar hasta un matrimonio. Pero si le contáis, sí, ahí mismo está el problema, porque es como usted hable. En el diálogo que está usted teniendo con alguien, que usted tiene que tener cuidado cómo lo hace. Hay que procurar tener el mandato de Dios directo desde la Biblia a usted. Cada persona tiene que tratar de tener un encuentro personal con Dios. Para cuando vengan los problemas, las tentaciones, usted pueda hablar como alguien que tiene la palabra de Dios. Y que la transmita al que usted se la va a dar directa igual, no con debilidad. Y entonces se puso el diálogo fácil. Le dijo, no, eso no es así. Eso es que tú sabes que el día que tú comas tú vas a ser igualito que Dios. Y la mujer, ¿qué hizo? Comió. ¿Y qué era ella para el hombre? ¿Una ayuda qué? ¿Y qué es una ayuda idónea? Una ayuda idónea es ayuda. Lo que usted recibe en otro lado, usted va a querer irlo a llevar a la casa. Hasta ahí ella estaba bien, porque a ella le brindaron algo, comió y le llevó a su esposo. ¿Me están entendiendo? Ella ahí estaba haciendo ayuda idónea, pero lo hizo mal, porque le estaba dando de algo que Dios le había dicho a él que no podía comer. Amén. Le estaba entregando algo que Dios le había dicho que no podía comer. ¿Qué más hubo en ese problema, en ese diálogo? Que hubo facilidad para engañarla. Hubo también el orgullo de querer ser igual que Dios. Porque bien ella podía decirle, no, el Señor lo que dijo fue que moriremos.
El Señor no dijo que ese árbol va a ser para que nosotros seamos igual que Él. El Señor dijo que moriremos. Pero podemos ver en la palabra también, en el mismo Génesis, que el hombre quería llegar a ser igual que Dios o a ver a Dios. ¿Dónde podemos ver eso? Cuando están construyendo la torre. ¿Para qué que la están construyendo? Para llegar. Pero solamente para llegar donde Dios, no. Ellos querían construir eso para hacer un nombre. Léalo bien, para hacer un nombre. Todo el mundo quiere tener un nombre. Pero como Jehová vio la intención del corazón, lo destruyó todo y lo dispersó por diferentes lugares. Y ningún ladrillo de eso apareció con el nombre de ninguno. Que Jehová lo turbó a todo. Amén. Entonces, la mujer comió. Inmediatamente ella comió. ¿Usted sabe qué fue porque ella comió? Porque se veía delicioso, deleitoso a los ojos, apetitoso. ¿Cómo es la cosa que a Dios no le agrada? No vamos a engañar. ¿Cómo son las cosas que a Dios no le agrada? ¿Por qué tú crees que está esto vacío y afuera está lleno? Porque el pecado es apetitoso para la carne. El servir a Dios no es apetitoso. El servir a Dios es valentía. Solamente lo valiente. Y por eso Dios en estos últimos tiempos, por eso usted ve las iglesias como están, porque el hombre está siendo más dado a los deleites de la carne, a lo que le trae la delicia, que al ser valiente para arrebatar la salvación de su alma. Y sigue registrando la palabra que comió y le llevó a él. Inmediatamente, recuerde esto, Dios mío, recuerde esto. Cuando ella comió, ella no se dio cuenta inmediatamente que ella estaba desnuda. ¿Cuándo ella se dio cuenta que estaba desnuda? Cuando comió el que tenía el mandato directo. Dice que ella tenía miedo, tampoco. ¿Cuándo ella tuvo miedo? Cuando el que tenía el mandato directo, que era el hombre, comió. Inmediatamente el hombre que es que tiene el mandato, que es que tiene la palabra, que es que tiene la responsabilidad, comió del fruto. Se dieron cuenta que estaban como desnudos. Y en ese mismo instante murieron, aunque usted lo vio que quedaron físicos. Porque desde que el hombre cae de la presencia de Dios, muere. Porque el hombre es vivo mientras mantiene el aliento de vida, de soplo por del Espíritu que Dios sopló al hombre. Pero cuando el hombre deja la conexión de ese espíritu vivo, el hombre anda ahí caminando, pero está muerto. Dice la palabra que está muerto. Inmediatamente ellos se dan cuenta que están desnudos, se esconden. Usted sabe por qué inmediatamente el hombre falla, busca dónde ocultarse y dónde esconderse, porque el enemigo que entonces le está ofreciendo el pecado, le da la fuerza para pecar, pero después se aleja y el hombre queda huérfano, solo, lleno de miedo. Y el mismo enemigo le dice, ya tú no eres apto para Dios. ¿Qué fue lo que pasó con Caín? Cuando Caín, Dios no le recibió la ofrenda, dice la palabra que se enojó. Y ese enojo le trajo ¿qué? Otro pecado. Fue y mató. O sea, cuando usted, Dios lo libre, usted tenga una falla y Dios no esté recibiendo el holocausto que usted le esté dando, no se enoje, al contrario, humíllese.
y reconozca que usted no está apto para recibirle ese holocausto, pero no se enoje, porque el enojo le va a traer a otro pecado, el miedo le va a traer a otro pecado. Y salieron y se hicieron ropa. Pero ¿qué sucede? Que esa ropa que se hizo, desde que el sol saliera, ¿qué iba a pasar con esa hoja? Se iba a secar y iban a seguir el cuero. ¿Usted sabe el símbolo de esa hoja qué? Que usted dice que se oculte. No, porque fulano no me va a ver. Eso es hoy, por hoy mañana. Pero Dios, que conocía su creación y que no lo veía andar libremente, porque cuando se falla se pierde la libertad. Dios sabía que había puesto un hombre y una mujer en el huerto para que le pusiera nombre a todo. Y Dios sabía que no puso un cobarde. Dios sabía que no puso a alguien para que anduviera tapándose. Dios sabía que no hizo a alguien para que estuviera buscando hoja y vestirse. Dios sabía que había hecho un hombre para que le pusiera nombre a todo lo que había entregado ahí. Era un hacendado. ¿Y qué es lo que es un hacendado? Un hombre rico, era dueño de vaca y de tantas cosas. Y los hacendados no son muy llenos de miedo, ¿verdad que no? O sea, son gente de porte, no andan escondiéndose, no andan tapándose. Por lo tanto, ya Dios sabía que algo había pasado. Adán, ¿dónde está? ¿No sabía Dios dónde estaba? Dios sabía dónde estaba. Dios sabe dónde yo estoy. Dios sabe dónde tú estás. Dios sabe lo que tú estás haciendo. Pero Dios quiere hablar contigo. Dios quiere hablar contigo. ¿Dónde está? Señor, aquí estoy escondido. Tuve miedo. ¿Y cómo es posible que un hombre que lo ponen en un huerto lleno de comida, lleno de alimento para que se multiplique, para que guarde un lugar, para que lo administre, ahora tiene qué? Miedo? Pregúntese, ¿quién te enseñó el miedo? ¿Usted está viendo esa pregunta? ¿Quién te enseñó el miedo? Dios sabía que no había creado un hombre lleno de miedo. Dios sabía que había creado un hombre fuerte. Dios sabía que había creado un hombre y le había soplado de su espíritu. Entonces, él decirle que tenía miedo, Dios entonces le pregunta, ¿quién te enseñó el miedo? La mujer me dio y comí. En mucho tiempo, hermano, esta palabra nosotros la decíamos en forma como que Adán se justificó. Pero si usted lee la palabra detenido, él no se justificó. Porque no es bíblico que él no se haya arrepentido y que entonces Dios le haya hecho ropa de sangre de macho cabrío y lo haya vestido. Porque si usted no se arrepiente, Dios no lo va a perdonar. Y el símbolo de la ropa de piel y quitarle esa ropa que él se puso, eso es el símbolo, esa ropa era el pecado. A Dios entonces matar un animal está haciendo un sacrificio que ahora es el símbolo de la sangre de Cristo. O sea, Dios ofreció animal porque para él poder ponerle la ropa de pieles hubo que haber un sacrificio porque la ropa la tenía un animal. Entonces, si Dios hace un sacrificio a favor de él es porque lo perdonó. La palabra es la mujer que tú me diste, porque fue la mujer, no fue la mujer. Él tenía que decirlo. La mujer que tú me diste me dio y yo comí. Cuando dice la palabra y yo
comí. ¿Qué quiere decir eso? ¿Está admitiendo o no? ¿Está reconociendo? Fallé. Tú me diste a mí el mandato directo de que yo no comiera del árbol del bien y el mal, pero la mujer me dio y yo comí. O sea, él no está acusando a Dios de que le haya dado a esa mujer. Él le está diciendo que ella le dio y él comió. Y entonces, ahí viene la sentencia de que con el sudor te mantendrá, pero no era que la tierra ya no se labraba. Usted sabe que ahora usted siembra un fruto y nacen 10 que no son frutos. Y nacen espinos y nacen tantas cosas. O sea que aunque él la trabajase antes del pecado, era algo más fácil, no era algo con tanto sacrificio. Y por eso entonces le dice, ahora tú la vas a trabajar con sudor. Y entonces viene y habla con quién ahora, con la mujer. Pero está sacando el tiempo para hablar con ellos, ¿verdad que sí? Le está dando la oportunidad de un arrepentimiento, le está dando la oportunidad de que reconozcan que es su creación. Dios no va a dejar su creación perdida. Dios amaba su creación. Y a ella le dice, le pregunta, ¿y tú qué hiciste? Esta dice, la serpiente me engañó. ¿Qué está reconociendo? Ella está acusando a la serpiente. Ella está reconociendo que se dejó engañar. Usted lo lee al paso y usted va a ver los puntos. Y también nosotros, la palabra en hebreo y a la tradición que nosotros la tenemos, se pierden muchas cositas en la traducción. Pero en el hebreo dice, la serpiente me engañó. O sea, ella está reconociendo que ella fue engañada. Pero ahí es que vengo, que es mejor que Dios te hable, aunque te sentencie, aunque te ponga castigo, aunque te reprenda, pero que Dios te hable. Porque tú tienes la oportunidad, si Dios te habla, de un arrepentimiento. Tú tienes la oportunidad, si Dios te habla, de levantarte en el Señor. Tú tienes la oportunidad, si Dios te habla, de decir, sí Señor, fallé. Tú me dijiste que no comiera y comí. Tú me dijiste que no y yo me dejé engañar. Pero hay alguien que no se le preguntó. Hay alguien que no se habló ni siquiera. Hay alguien que no se le dio oportunidad. Y esa fue a la serpiente. A la serpiente solamente se le dijo, por haber engañado a la mujer, polvo será tu alimento día a día y te arrastrará por la tierra, y de la simiente de la simiente de las mujeres va a nacer alguien que te vas a herir. ¿Y de dónde nació? De la mujer. ¿Y quién es esa simiente? Jesús de Nazaret. Procuremos que Dios nos hable, aunque nos duela. Porque por más que te duela, lo que Dios haga contigo no será comparado con lo que el diablo quiere hacer contigo. Porque Dios podrá hacerte hasta una llaga, pero te va a dar ahí mismo la medicina. Pero Satanás, que el Señor lo reprenda, no sabe de medicina. Satanás sabe solamente de destruir, porque la palabra dice que Él vino a matar, a robar, a destruir. Pero más Cristo vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Tratemos de buscar que Dios hable a nuestra vida. Tratemos de buscar que el mandato de la palabra nos llegue directo.
tratemos de que cuando vayamos a responderle a alguien, buscar el tono de mujer de Dios, buscar el tono de hombre de Dios, para evitar confianza como tuvo la serpiente confianza de hablar a la mujer. Tu palabra crean cosas. Amén. Tu palabra crean cosas. Dios te bendiga, Dios te guarde.